Hola a todos, bienvenidos a otro video. Bueno, siguiendo con la dinámica del video anterior, hoy vamos a hablar acerca de los casos donde utilizamos el verbo estar. El verbo estar se utiliza generalmente para responder a aquella pregunta que hacemos todos los mexicanos en el saludo. ¿Cómo estás? Bueno, generalmente todos los mexicanos y todos los países de habla hispana. La respuesta a esta pregunta es: estoy bien, gracias. También se utiliza para hablar de estado de salud, ya sea de la propia o de otra persona. Por ejemplo, Susana está enferma en casa. Aunque dentro de las enfermedades, cuando queremos dar a conocer los síntomas que tenemos, utilizamos el verbo tener. Por ejemplo, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, tengo malestar, etc. También utilizamos el verbo estar cuando hablamos de una condición. Por ejemplo, estoy cansado, estoy estresada, estoy entumecido o entumido, como decimos en México. También utilizamos el verbo estar para hablar de alguna contrariedad, es decir, algo que nos desagrada, o para hablar de algún obstáculo. Por ejemplo, mi teléfono está descompuesto, el café está frío o la ensalada está salada. También es muy común que lo utilicemos para referirnos al estado civil de la persona. Por ejemplo, estoy soltero, mi tía está casada, estoy divorciado, pero para el caso de los viudos y los huérfanos se utiliza el verbo ser. También encontramos el caso del gerundio. El gerundio es algo que utilizamos mucho en habla hispana, sobre todo en México, para hablar de acciones que están sucediendo en ese momento o que estamos realizando al momento. Es lo que en inglés se conoce como el present progressive. Y en México lo utilizamos mucho para hablar de las acciones que estamos realizando al momento en que estamos hablando. Por ejemplo, estoy desayunando o sí, te estoy escuchando. Y bueno, esos son los casos donde utilizamos el verbo estar. Como pueden ver, son más pocos que el verbo ser y va a depender de región y de país. No sé si se percataron que hasta el momento no he hablado de emociones. Eso es porque algunas palabras tienden a cambiar de significado dependiendo de si se utiliza el verbo ser o el verbo estar. Generalmente, para las emociones utilizamos el verbo estar, como por ejemplo, estoy enojado o mi hermana está llorando. Pero les voy a comentar a continuación una serie de palabras como ejemplo de casos en los que el significado cambia dependiendo del verbo que utilicemos. El primero es la palabra feliz. Cuando queremos hablar de la emoción de felicidad, utilizamos el verbo estar. Yo estoy feliz. Pero cuando hablamos de una característica de una persona que todo el tiempo está alegre, utilizamos la expresión es feliz. Lo mismo con triste. Cuando utilizamos la palabra estar, nos estamos refiriendo a que esa persona en este momento se encuentra triste, pero no es así toda la vida. En cambio, si decimos que una canción es triste, es una canción que nos denota tristeza, melancolía y es una característica de esa canción. No quiere decir que la canción esté triste. Algo muy común y con lo que hay que tener mucho cuidado. El ejemplo de la palabra aburrido. Cuando en español decimos estoy aburrido, quiere decir que estamos pasando por una situación o estamos en alguna clase que nos provoca aburrimiento, no la estamos pasando bien. En cambio, si decimos soy aburrido, estamos hablando de que somos una persona aburrida con la cual no vale la pena pasar el tiempo. La palabra seguro. Cuando queremos hablar de seguridad y utilizamos el verbo estar, estamos afirmando algo con total seguridad. Por eso decimos estoy seguro. Por ejemplo, yo estoy seguro de lo que vi. Cuando hablamos de que la seguridad es una característica como la confianza de una persona, estamos hablando de que es alguien seguro. Por eso decimos él es una persona muy segura de sí misma. Un último ejemplo es la palabra enfermo o enferma. Cuando lo utilizamos con el verbo estar, estamos hablando de que el estado de salud de una persona está afectada. Por ejemplo, mi tío está enfermo. Pero cuando hablamos de que alguien es un enfermo o una enferma, estamos hablando de que su actitud social no es la más indicada. Generalmente se utiliza como una expresión despectiva
cuando a alguien se le dice eres un enfermo. Así que bueno, esos son algunos aspectos con los que hay que tener cuidado a la hora de utilizar estos dos verbos, pero es un conocimiento que únicamente se va a adquirir con la práctica y hablando con gente. Bueno, eso es todo por el video, espero les haya servido y hayan aprendido algo más en su día. No olviden que pueden dejarme en la caja de comentarios dudas o sugerencias acerca del canal o el contenido de los videos. Para mí es muy importante conocer sus dudas, sus inquietudes, así saber qué tipo de video necesitan que suba y que les están gustando los videos. No olviden suscribirse al canal y darle al like, para mí es muy importante conocer que les gusta todo esto y no olviden compartir este video con algún otro estudiante de español. Nos vemos en un próximo video. Chao.